La primer nota regional, la que tiene que ver con un tema de mucho interés, y es el que está relacionado con un contrato que la organización sindical en cabeza del señor Rosenberg Bernal, otrora presidente de Cimatol, realizó con una firma de abogados por valor de 7 millones de pesos. La firma de abogados, como veo acá en el documento, que lo tengo acá en mi poder, es una firma muy prestigiosa, denominada Empresa Bermúdez Rangel Abogados S.A., con el NIS 901-241-407-6. Esto es un documento que ya fue compartido en el grupo de WhatsApp del grupo de directivos de Cimatol, y el cual, como directivo de la organización, tengo el compromiso y el deber de darlo a conocer a los maestros de nuestro departamento. Es un documento que no puede ser secreto, es un documento que tiene que ver con la organización sindical y es un documento que habla de las finanzas de nuestro sindicato. Recuerden, compañeros maestros, que cada uno de ustedes, los afiliados, aportan mensualmente un valor y tienen fe que los recursos se administren con absoluta transparencia. A pesar de que este contrato no fue llevado a junta directiva por el señor Rosenberg Bernal, violando los estatutos de la organización sindical, sino lo suscribió de manera directa, y que luego nos enteramos este año, hicimos exigibles el informe de este contrato en junta directiva para conocer de qué se trataba y cuáles eran los resultados de esta información. Pues con sorpresa encontramos que hay una información muy preocupante que debe generar mucho interés de parte de los maestros en el departamento del Tolima. El magisterio debe de saberlo. Es un contrato que tiene 3 propósitos: la revisión, concepto jurídico y recomendaciones a los contratos de prestación de servicios profesionales de 4 empleados de SUTEC Cimatol. La revisión, concepto y recomendaciones sobre el Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización sindical. La revisión, concepto y recomendaciones sobre el Reglamento Interno de Trabajo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a abordar todo el documento hoy porque el tiempo no nos lo va a permitir. Vamos a manejar la primera parte y dentro de 8 días vamos a manejar la segunda parte. Tuvo que decirlo una persona ajena a la organización sindical, porque cuando fui fiscal a mí no me creían. Siempre me tildaban de divisionista, de enemigo de la organización sindical, aquellas personas sectarias sindicalmente, aquellas personas que creen que lo que se dice en la organización sindical por parte de quienes hacemos reflexión a muchos de los temas en el sindicato lo hacemos solamente con el ánimo de indisponer a los afiliados y a los directivos. No, lo hacemos con el ánimo de construir sobre las diferentes falencias que se encuentran en la organización y sobre las cuales ustedes no se pueden negar a tener la responsabilidad y el compromiso de saber qué es lo que allí sucede. Pues mire lo que encuentro en el primer tema, y es el tema relacionado con la parte contractual. Lo voy a leer tal como está en el documento. Aquí solamente voy a dar algunas opiniones. El documento dice lo siguiente, está en 18 folios, debidamente firmado por el representante legal, el doctor Isidro, que es un abogado muy prestigioso y muy reconocido en el departamento del Tolima. Dice, primer parte, por la forma como están confeccionados estos contratos de esos 4 empleados que son contratistas, que están por órdenes de prestación de servicio, que agrupa a 2 abogados y a 2 funcionarios más cuyos nombres, por respeto a ellos, no voy a mencionar acá. Por la forma como están confeccionados estos contratos, donde el empleado cumple con una jornada laboral permanente, tiene una subordinación, porque está a cargo del secretario de Asuntos Jurídicos, y un salario se convierte en un contrato realidad, pero además son comisionados para cumplir labores fuera de su lugar habitual de trabajo. Aquí hay una relación
laboral de trabajo permanente. Aquí no hay una orden de prestación de servicios. ¿Qué dice el abogado? Que estos contratos están mal elaborados, porque estos contratos son contratos, aquí como están planteados, contratos realidad, contratos que adquieren todos los derechos prestacionales, que a pesar de que están firmados a un año, son contratos que por ser reiterados y continuos le generan también derecho a un nombramiento en propiedad. Dice el mismo documento, 2 empleados de ellos con contratos, ojo con esto, 2 empleados de ellos con contratos de vigencia a un año, se les reconoce un auxilio del 50% del valor de la seguridad social del contratista, lo cual resulta contrario a la naturaleza de los contratos por prestación de servicios. Es antijurídico, quiere decir que los trabajadores o los empleados con contratos de órdenes de prestación de servicios deben de asumir el 100% de la seguridad social, y aquí en estos contratos solamente aportan el 50% porque el 50% lo paga el empleador, en este caso la organización sindical. La duración de sus contratos está sujeto a la asamblea de delegados para que determine su vinculación o no a la planta. Pero también les da la posibilidad, dice el mismo abogado, que pueden acudir a las instancias judiciales para reclamar esas personas su estabilidad laboral, porque se ha generado una renovación de los contratos automáticos. Automáticamente quiere decir que estos empleados ya no deberían de ser vinculados con orden de prestación de servicios, sino prácticamente vinculados bajo un contrato indefinido y no un contrato a un año. Pero ¿qué me entero? Que el año pasado, finalizando el año pasado, vincularon a uno de ellos de planta, nombrado en propiedad. Es la información que me da alguien allá en la organización sindical y cuyo oficio dirigía el señor Rosenberg Bernal, y se negó en esa ocasión a responderme la petición donde solicitaba yo que me entregara copia de ese contrato, aduciendo de que eran contratos de reserva. Es totalmente falso. Toda la contratación debe ser de público conocimiento. Si Sutexi-Matol desea, dice el mismo documento, continuar con la modalidad de contratación por prestación de servicios, es necesario, ojo, reestructurar los contratos a la naturaleza jurídica de tipo de contrato, o que los nombren en propiedad. Es decir, lo que estoy manifestando inicialmente, aquí legalmente o jurídicamente ya no cabe una orden de prestación de servicios, porque por la modalidad, por el compromiso, por la jornada que cumplen, estos empleados deben de ser nombrados en propiedad por parte de la organización sindical. Quiere decir que estos contratos los están perfeccionando mal. ¿Quiénes lo están haciendo? Sería la pregunta, ¿quiénes están haciendo estos contratos en la organización sindical? Tema que a nosotros no nos han informado. Presumiría yo que son los mismos abogados de la organización sindical. En el informe del contador, ojo con esto que viene la parte más preocupante, dice el documento, en el informe del contador sobre las actuales finanzas de la organización sindical, manifiesta que los recursos con los que se cuenta por parte del sindicato no son los mejores. Esto teniendo en cuenta que existe un demasiado gasto en nómina que debe pagar mes a mes el sindicato en todas las modalidades de contratación que ha adoptado en materia laboral para su funcionamiento. Yo presumiría y opino que este informe en este punto nos está indicando que esta organización sindical va a la quiebra, va a la falta de financiación de sus mismos gastos. Dice el mismo informe, el sindicato de hoy no ostenta la cantidad de afiliados con los que contaba en épocas anteriores, pues para nadie es un secreto que algunos han renunciado al ejercicio sindical, otros se han cambiado de sindicato y algunos han fallecido, lo que redunda día a día en la disminución del poder adquisitivo en materia económica de Sutexi-Matol, y de seguir así, muy probablemente, dice el documento, muy probablemente este sindicato se va a convertir en inviable. Inviable. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos no van a alcanzar para pagar su nómina, su planta de personal. Eso es muy preocupante.
Pero además dice lo siguiente: resultado de este factor es algo muy perjudicial, ya que ni siquiera podría contratar un mínimo de personas para su funcionamiento y para su objeto primordial. Luego dice: los contratos de los abogados para el ejercicio jurídico que se presta a los afiliados son demasiado onerosos, que en sumatoria anual asciende a 149.592.000 pesos. Esto presumo que es con el informe a diciembre 31 de 2023, porque este documento fue contratado el año pasado. Frente a lo anterior, se hace necesario solicitar a la Asamblea General, ojo, señores miembros de la Asamblea General, de delegados, para que decida, bien sea dar por terminada la relación contractual con estos dos abogados y o ingresarlos a la planta, pero con salarios inferiores, lo que genera un ahorro significativo, pues en el mercado laboral se encuentran abogados cuya aspiración salarial está muy por debajo de lo devengado por los abogados de Cimatol. ¿Cómo la ven? Se debe renegociar la convención colectiva de trabajo, pues de no hacerlo, esto iría a un detrimento de sus finanzas. Esto iría a un desfinanciamiento de sus finanzas, en razón a que no habría la posibilidad, en la medida de que la convención laboral de estos trabajadores, que por cierto tienen el derecho de hacerlo y de reclamar un mejor bienestar, si no se le coloca control a esto, el sindicato se va a quedar sin recursos para financiar sus diferentes obligaciones. Tema muy preocupante, tema que queda bajo la reflexión de ustedes, para que por favor no piensen tanto en sus sectores que representan, piensen en la organización sindical, piensen que los dineros que se están disponiendo, los dineros se están gastando de manera incontrolada, de manera desmesurada, de acuerdo a lo que dice el informe en el tema de nómina, porque además se está hablando ya de contratar a una persona de servicios generales adicional y se contrató hace algunos días a una periodista, situación que agrava más el tema de la financiación de la planta de personal. Queda para reflexión de cada uno de ustedes, compañeros maestros.